Clase 2, vamos a ver, como dijimos, los tipos de narrador. ¿Por qué? Porque la narrativa, justamente, como habíamos dicho en la primera clase, lo que se caracteriza fundamentalmente es por la presencia de la voz de un narrador. Y el narrador puede ser de varios tipos, se puede presentar de diferentes formas. Las primeras categorías de tipos de narrador son los intradiegéticos y los extradiegéticos. Intradiegético sería un narrador, ¿sí? Que es parte de la historia, es un personaje de la historia, ¿sí? Que puede ser el mismo protagonista, lo que se dice narrador testigo o narrador personaje secundario. Pero lo que tiene es que está dentro del relato, ¿sí? Dentro de la narración. Y el extradiegético es un narrador que está fuera. Por fuera no aparece, aparece su voz, pero no hay nada que haya un rastro dentro del relato que sea de él. Parece como algo neutro, ¿no? ¿No? Bueno. Así es. Y esto, bueno, en realidad la importancia de esto está dada en la forma en que uno va a producir ese relato, desde el punto de vista en el que lo va a producir, ¿verdad? Veamos eso en detalle. Bien. Por ejemplo, el narrador protagonista es aquel que, bueno, por supuesto protagoniza la acción, está a cargo de las escenas de acción, está ocurriendo eso y podemos hacer una comparativa con lo que todos conocemos desde el mundo de los videojuegos, como por ejemplo lo que llamamos un first person shooter, o sea, un juego de disparos o de acción en primera persona, es decir, como si uno estuviese jugando y estuviese viendo con sus propios ojos lo que ocurre en las escenas estas de acción que tienen los juegos, ¿no? Claro, lo que es importante del narrador protagonista es que él sabe lo que sabe del mundo y lo que sabe de las cosas solo en Lo que su cabeza, lo percibe, que percibe, ¿no? claro. Por ejemplo, Robinson Crusoe, el tipo habla de lo que le ocurrió, cómo va interactuando en esa isla solitario, después conoce a Viernes y empiezan a tratar de comunicarse, pero no conoce más allá de eso, ¿sí? Exacto. Eh, Es sencillo de entender. Ujú, Si uno estuviera contando algo, bueno, uno solo sabe lo que ve, ¿verdad? No exactamente, puede saber lo que piensan los demás ni lo que está ocurriendo lejos de él. claro, Simplemente él puede contar lo que realmente está viendo. Y él lo claro, está protagonizando, es el que está, al que le están pasando las cosas, claro. ¿correcto? Acá pusimos un fragmento de una película que a mí me gustó mucho, mucha gente no, El Arca Rusa, de Alexander Sokurov, que justamente la cámara es un personaje, ¿no? Que hace todo un recorrido por el Palacio del Hermitage en San Petersburgo y pasa por diferentes épocas, ¿sí? Pero aparte no solamente que él ve, ¿sí? Esto es lo que está viendo, lo que está ocurriendo, Como si tuviese la cámara claro. en la cara, ¿no? Aparte Está, habla, ¿no? O sea, la cámara habla, interactúa con los personajes alrededor, uno nunca lo ve, ¿no? O sea, y es un plano único, un plano largo, dura, no sé, 1 hora y media, 90 minutos y nunca hay un corte, fue filmada así, ¿no? Igual eso es exactamente. una cuestión técnica, En pero cinematografía hay varios tipos de planos y este se lo conoce como plano PDB o claro. por punto de vista, ¿no? Claro, el plano subjetivo es que la cámara serían los ojos del narrador, ¿no? Bueno, Bien. ¿Y por qué me puso ahí un Robinson Crusoe Robinson chiquitito? Crusoe lo puse justamente como había dicho recién, porque es un personaje protagonista, es un narrador protagonista, ¿sí? Claro. Cuenta lo que le ocurrió, que tuvo un naufragio, pero bueno, cuenta lo que le pasó, nada más, ¿sí? No me hagas spoilers. Ya, pasaron varios siglos, chicos, el spoiler no cuenta. Bien, luego está narrador testigo, ¿sí? Ujú. El narrador testigo puede hablar en primera, segunda o tercera persona, ¿sí? Pero tiene carácter de observador, es parte de la historia, ¿sí? Y no conoce lo que piensan los personajes, ¿sí? Por ejemplo, acá puse como un plano A mí me gusta mucho el cine también, ¿no? Entonces por eso puse un plano de la película Rear Window de Hitchcock, ¿sí? O La ventana indiscreta, que si no pensemos puntualmente en el personaje, ¿no? Sino, imagínense un narrador testigo
como si vos fueses, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el personaje este que está, el fotógrafo que está herido, ¿no? Convaleciente, que de aburrido empieza a mirar lo que pasa en las casas vecinas, ¿no? Es eso, sería un narrador testigo, es eso, alguien que ve cosas que no sabe bien lo que está pasando, pero puede dar cuenta de lo que ve, ¿no? Como un chusma, digamos. Es un voyeur, sí, exactamente, en definitiva. Correcto. El Bueno, tipo cuenta lo que está viendo, ¿no? exactamente. Aunque él no lo protagoniza. No, él no lo protagoniza otro. Exacto. O sea, es una diferencia con el narrador protagonista, ¿sí? O sea, porque él no lleva adelante la acción, sino como que, bueno, da testimonio. Y bueno, y el otro narrador intradiegético, perdón, pasame la anterior, es el personaje secundario, que es muy común, por ejemplo, en las aventuras, Moby Dick, 20.000 leguas de viaje submarino, de Verne, o bueno, el otro es de Melville, o mismo en la saga eh, de Conan Doyle. Conan. Ah, Sherlock no, Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, perdón. Conan, dije. La saga de Sherlock Holmes, que es otro personaje que cuenta, ¿no? En general cuentan lo que sucede, ¿no? A un personaje más interesante, es un personaje secundario. Por ejemplo, la saga de Sherlock, el que narra es Watson, ¿no? En 20.000 leguas el que narra es el Aronnax, que habla del Capitán Nemo. Y en la otra, Moby Dick, habla, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero sobre el Capitán Ahab, ¿no? ¿Puedo meter un bocadillo? Es un personaje que está metido dentro de la trama, pero el personaje principal, el fuerte, es el otro, ¿sí? Sí, por supuesto. Que en las novelas Conan Doyle nunca hizo que Watson dijera elemental, no, querido pero bueno, Watson, ¿no? Pero eso se popularizó. Y todo el mundo piensa que sí, que es así. Que pero lo dijo. Bueno. No sé, habrá que buscar, ¿no? A ver si lo dijo en algún... Estoy seguro que no lo dijo. Dicen que no lo dijo, así que bueno. Bueno, esos son los intradiegéticos. Y los extradiegéticos, o sea, el narrador no forma parte del relato, ¿sí? Es el narrador omnisciente, que es ese que habla afuera, en tercera persona, y conoce todo lo que sucede, ¿sí? Es como que es Dios, ¿sí? Incluso conoce los pensamientos, claro, sí. ¿no? Y conoce cosas distantes, aunque no las esté viendo, sabe lo que está ocurriendo en todos lados. Es como si fuese... Lo que pasó histórica en el pasado, en el presente, en diferentes momentos, en lugares del mundo, lo que fuere, ¿no? O sea... Bien. Así que bueno, esos son los tres tipos de narradores. Entonces, lo importante acá es que cuando uno empieza a escribir un relato, ¿sí? Tiene que definir bien la voz del narrador. No puedes pasarte de un tipo de narrador a otro, a no ser que seas muy grosso y estés haciendo, bueno... No, conviene mantener la coherencia, sí. ¿Verdad? Conviene mantener la coherencia. O sea, elegimos un punto de vista narrativo y nos apegamos a ese punto de vista. A menos que sepamos exactamente lo que estamos haciendo algo medio experimental o realmente seamos buenos escribiendo, pero en ese caso no estarían viendo este curso. Exactamente, por eso. En esta instancia, apéguense a la voz del narrador que eligieron y obviamente elijan conscientemente cuando empiecen a abordar una historia, qué tipo de narrador, porque el tipo de narrador y el enfoque que le van a dar a la narración es como que te va a generar un tipo de relato absolutamente distinto. Si sabes todo, si sabes una parcialidad, si sos testigo, etcétera, ¿sí? O sea, es súper importante definir eso. Bien, en la tercera clase vamos a estar hablando de los formatos que podemos tener hoy, que es importante saberlos desde el principio porque en base a eso también va a cambiar lo que podamos escribir o no. Exactamente. ¿Correcto? Nos vemos en la clase 3.